Uno no puede atender a quien no desea atender. ¿Cómo puede ser? Sí, porque esto es algo psíquico y la operación que vamos a hacer presta nuestro aparato psíquico, el aparato psíquico del analista, a fin de que esa operación se genere. Por lo tanto, no es como en medicina. El médico puede operar a un paciente que no le cae bien. El médico puede, el cirujano puede extirparle una noxa a un canalla, porque lo debe hacer. Pero el analista no puede. No puede porque el ser del analista está en juego. Aquí Alejandro Campot, bienvenidos a la clase número 6 del curso de iniciación al tratamiento psicoanalítico. A ver, ¿me estoy diciendo de plano? No, ¿estamos bien? Entrevistas preliminares hoy. Antes de comenzar propiamente un tratamiento psicoanalítico, hay que tener entrevistas preliminares. Estas entrevistas preliminares ya tienen la lógica del análisis, pero es un tiempo que antecede en sí al tratamiento. Y es muy importante porque vamos a acometer alguna serie de pasos en este primer tiempo que necesitamos para lo que sigue. No va a haber un buen tratamiento si no tenemos unas buenas entrevistas preliminares. La función primaria de las entrevistas preliminares, y en todo esto los textos de referencia siempre se los estoy dejando al final de cada video en la sección de bibliografía, están siendo desde luego los escritos técnicos de Freud, en especial hoy Consejos al médico, Iniciación al tratamiento y Sobre psicoterapia de 1905, un texto anterior a los escritos técnicos, lo voy a dejar al final. La primera pata que nos traen las entrevistas preliminares y que nos brinda para el éxito futuro de un tratamiento es preguntarnos si la persona que nos está viniendo a consultar es apta para el tratamiento. El psicoanálisis no es una práctica que está hecha para todo el mundo, no es una práctica universal, no es algo que aplica a todo ser, sino que hay algunos seres analizables y seres que no son analizables. Con esto no estamos condenando a los que no son analizables, porque el psicoanálisis es una de las puertas que una persona puede tomar o abrir en su vida para hacer un cambio consigo misma y para hacer una conexión con su interior. Pero hay otras puertas. Existen otras prácticas, existen otras terapias, existen otras corrientes, existen otros tipos de dispositivo que incluso pueden tener una óptica analítica como el psicodrama. Entonces, las personas que nos está viniendo a ver por primera vez, ¿necesita realmente psicoanálisis? ¿O necesita un espacio de psicodrama? ¿Le vendría mejor un espacio de psicodrama? ¿Necesita quizás más trabajar su cuerpo? ¿Necesita otro tipo de abordaje que no sea el psicoanalítico, como un abordaje más bien psicoterapéutico en el cual se sostengan ciertas cuestiones que no le salen en la vida, pero que no van a salir porque cierta limitación de la personalidad no lo permite y el psicoanálisis no lo puede cambiar eso? Uno de los casos más comunes aquí es el caso del adolescente o la adolescente o el hijo, no importa adolescente de qué edad, puede tener 30 años, que es enviado a terapia por los padres, por la madre o por el padre. La madre o el padre del paciente te conocen, te confían, entonces dice, ¿podrás atender a mi hijo? Y cuando vos atendés a la persona, te das cuenta que no hay un deseo de análisis, que no hay genuinamente un padecimiento que lo lleve a un tratamiento, sino que es simplemente las ganas del familiar de que haga terapia. También puede pasar con el caso de parejas, ¿no? ¿Por qué viene? Porque mi mujer me manda. Tenemos casos en los cuales la persona no está en el estado que tiene que estar para iniciar un tratamiento psicoanalítico y cae bajo nuestra responsabilidad ver eso, para ahorrarnos tiempo a nosotros y ahorrarle tiempo a la persona y dejar de nuevo, como siempre digo, que la sillita quede libre para el próximo que sí lo esté. Otra cuestión con respecto a la aptitud para el tratamiento, y esto desde luego estarán viendo que tiene que ver con las condiciones de analizabilidad, es que hay personas que no son analizables. Freud establece ciertos lineamientos para pensar y reflexionar sobre cómo determinar cuándo un paciente es apto y cuándo un paciente no es apto. Freud establece ciertos lineamientos para reflexionar sobre la aptitud de una persona para recibir el tratamiento psicoanalítico o no. Dentro de esos miramientos, uno de ellos es la cuestión diagnóstica, la hipótesis diagnóstica que en las entrevistas preliminares toca hacer.
En la propuesta freudiana original, en el tratamiento freudiano original, el psicoanálisis no operaba, por ejemplo, con lo que hoy conocemos con el nombre de esquizofrenia, que en su momento se llamaba demencia precoz. A propósito, les leo una cita de Freud. Página 253 del tomo 7 de la edición de Amor Ortu de las obras completas de Freud, texto sobre psicoterapia de 1905. Si se quiere actuar sobre seguro, dice Freud, es preciso limitar la elección a personas que posean un estado normal. Por favor, no nos tiren zapatazos porque estamos hablando de normalidad, ya sé que es una mala palabra hoy en día. Habría que ir al alemán, también hay que ver qué significado tiene esta palabra en el contexto en el que Freud habla. Esto es una conferencia transcrita de Freud. Bueno, sigo. Si se quiere actuar sobre seguro es preciso limitar la elección a personas que posean un estado normal, pues en el procedimiento psicoanalítico nos apoyamos en él para apropiarnos de lo patológico. Se los traduzco. Freud hace una alianza con la persona, con la voluntad de la persona, a fin de que esa persona pueda vencer sus propias resistencias. En algunos casos no se puede establecer esa alianza. Si no puedo establecer esa alianza, no tengo el tratamiento posible. Me está faltando el paso número 1. Esto estamos en la propuesta freudiana. La psicosis, los estados de confusión y de desazón profunda, diría tóxica, son, pues, inapropiados para el psicoanálisis. Al menos tal como hoy lo practicamos. Subrayo. Al menos tal como hoy lo practicamos. No descarto totalmente que una modificación apropiada del procedimiento nos permita superar esta contraindicación y abordar así una psicoterapia de la psicosis. Tenemos un experto en nuestro equipo, mi queridísimo Ignacio Iglesias Colillas, quien va obviamente a hablar del tratamiento y la clínica de la psicosis, porque él tiene muchísimo trabajo y trabajo muy profundo y la verdad excelentísimo sobre este tema. Y él va a hablar mucho en este curso de psicosis. Pero bueno, entonces, en la propuesta freudiana, en el tratamiento, tal como lo pensamos desde Freud y como Freud aquí lo estaba proponiendo, Freud era muy sincero. Para esos casos, el tratamiento no funciona. La persona no es apta. Entonces, otra de las funciones de las entrevistas preliminares es establecer una hipótesis diagnóstica. Entonces, de nuevo, no todo el mundo es apto y es responsabilidad nuestra ver la aptitud de esa persona para el análisis. Si uno va a atender psicosis, uno desde luego que tiene que tener formación en psicosis, porque la clínica de la psicosis no es la clínica de la neurosis, no es exactamente esto mismo que venimos viendo. Ahora, ¿por qué ponemos aquí hipótesis diagnóstica? Porque siempre estamos hablando de una hipótesis, porque recuerden, diagnóstico no lo hay del ser. No hay diagnóstico del ser, hay diagnóstico en lo que nosotros leemos. Y lo que nosotros leemos puede ser algún momento vital de la persona, puede variar. Correcto es que hay que hacer un diagnóstico estructural, si se quiere, en términos de estas fantásticas estructuras de las cuales habla el poslacanismo, neurosis, psicosis y perversión, que ya nos hemos ocupado mucho de interrogar y criticar como estructuras que básicamente no tienen sustento clínico, sino que, como decía Nacho en la clase sobre Symptom, son derivados con clave epistemológica de cosas que dijo Lacan, pero que no tienen asidero clínico, no es clínica, no es consultorio. Entonces, la hipótesis diagnóstica juega un rol fundamental en esta primera parte del tratamiento, en estas entrevistas preliminares. Entender cómo está posicionado el sujeto a nivel de la defensa. Entender, por ejemplo, si estamos ante una forma no desencadenada de una psicosis que parece una neurosis o no. Entender un poco de qué va la mano con este paciente en particular. Ahora, ¿esto siempre lo podemos saber? Obvio que no. Esto es algo que no se puede saber de antemano porque no estamos haciendo ciencia exacta y no tenemos análisis de laboratorio que nos vayan a confirmar la presencia de una estructura u otra, la presencia de una modalidad psíquica u otra, la presencia de una defensa psíquica u otra. Esto no es algo que nos da un análisis de laboratorio, sino que es algo que nosotros vamos leyendo en el discurso del paciente. Les voy a leer otra cita de Freud, esta de, creo que es sobre la iniciación del tratamiento, sí, sobre la iniciación del tratamiento de 1913, tomo 12 de la edición de Amor Ortu de la obra completa de Freud. Bueno, obviamente arranca con la famosa frase, se las leo ya que estamos: quien pretenda aprender por los libros el noble juego del ajedrez, pronto advertirá que solo las aperturas y los finales
consienten una exposición sistemática y exhaustiva, en tanto que la rehúsa la infinita variedad de las movidas que siguen a las de la apertura. Únicamente el ahincado estudio de partidas en que se midieron grandes maestros puede colmar las lagunas de la enseñanza. A parecidas limitaciones están sujetas las reglas que uno pueda dar para el ejercicio del tratamiento psicoanalítico. Los inicios son muy importantes. Eso, resumidas cuentas, los inicios son muy importantes. En este texto, Freud dice: hace ya años, en otro lugar, expuse las indicaciones más importantes para la selección de los pacientes. Un fragmento les acabo de leer cuando les leí la cita del texto sobre psicoterapia de 1905. Por eso no las repito aquí. Entre tanto, han hallado aprobación en otros psicoanalistas. Pero agrego que después, con los enfermos de quienes sé poco, he tomado la costumbre de aceptarlos primero solo provisionalmente, por una semana o dos. A ver, recuerden, cuando Freud habla por una semana o dos, es que los vio, soy malísimo, 6, 12, 18 veces. ¿Sí? 18 veces. O sea, para nosotros son, ¿cuántos meses? Hagamos una cuenta. Bueno, tengo el celular me está filmando, no voy a agarrar la calculadora. Soy malísimo en matemáticas, gente. Bueno, nada, si lo vemos al paciente una vez por semana, lo de Freud, de una semana o dos para Freud, para nosotros son alrededor de 3 meses. 4 y 4, 8, sí, 3 meses, exacto. Freud está hablando de 3 meses, aquí en clave nuestra de hoy. Tampoco hablar de 3 meses nos tiene que resultar como una regla, no es una regla de ninguna manera, y las entrevistas preliminares duran lo que tengan que durar. Si uno interrumpe dentro de ese lapso, le ahorra al enfermo la impresión penosa de un intento de curación infortunado. Uno solo ha emprendido un sondeo a fin de tomar conocimiento del caso y decidir si es apto para el psicoanálisis. No se dispone de otra modalidad para ese ensayo de puesta a prueba. Obvio, no tenemos otra forma de saber si la persona es apta para el psicoanálisis que hacer una prueba, que tomarlo provisionalmente. Como sustituto no valdrían pláticas ni inquisiciones en la hora de sesión, por más que se las prolongase. Ahora bien, ese ensayo previo ya es el comienzo del psicoanálisis y debe obedecer a sus reglas. Quizás se lo pueda separar de este por el hecho de que en aquel uno le hace hablar al paciente y no le comunica más esclarecimientos que los indispensables para que prosiga su relato. La iniciación del tratamiento con un periodo de prueba así, fijado en algunas semanas, tiene además una motivación diagnóstica. Hartas veces, cuando uno se enfrenta a una neurosis con síntomas histéricos u obsesivos, pero no acusados en exceso y de duración breve, vale decir, justamente las formas que se considerarían favorables para el tratamiento, debe dar cabida a la duda sobre si el caso no corresponde a un estadio previo de la llamada demencia precoz, esquizofrenia según Bleuler, parafrenia según mi propuesta. Y pasado más o menos tiempo, mostrará un cuadro declarado de esta afección. Pongo en tela de juicio que resulte siempre muy fácil trazar el distingo, no es para nada fácil. Sé que hay psiquiatras que rara vez vacilan en el diagnóstico diferencial, pero me he convencido de que se equivocan con la misma frecuencia. Solo que para el psicoanalista el error es mucho más funesto que para el llamado psiquiatra clínico. Bueno, gente, nada, les estoy leyendo Freud, voy a dar la clase en vez de leer, me encanta, lo dice mucho mejor que yo. Vayan a leer Freud, lean Freud, todas las clases se resumen en vayan a leer Freud, fórmense en Freud, no olviden Freud, Freud es todo lo que tienen que saber. Saben, gente, pueden no leer nunca Lacan, pueden aprender Freud y atender de 10 leyendo Freud. Y analizándose y supervisando, obvio, la posta es el análisis y el camino subjetivo propio. ¿Cuál es la primera meta de las entrevistas preliminares? Generar un vínculo de trabajo, a llegar a la persona, del médico y del analizante, del analista y del analizante. Para eso no hace falta más que darle tiempo, escuchar, meterse en el caso, y la persona, de nuevo, nos va a poner así en la imago de una de esas personas de las que estuvo acostumbrada a recibir afecto y atención. Eso lo dice Freud en este mismo texto. ¿Qué significa eso? Que se ha generado un rapport, una transferencia operativa. Tenemos vínculo. ¿Vieron en la exposición de cómo elegir psicólogo que yo les decía? Tienen que sentir
la conexión de que con esa persona la cosa va a ir, bueno, Freud está diciendo eso, pero en palabras distintas y hace 100 años. Pero está diciendo lo mismo. Generar el vínculo de trabajo es la meta de las entrevistas preliminares. Yo suelo, cuando recibo un paciente por primera vez, obviamente instruirlo en la regla fundamental, contarle de qué va la mano. Por lo común, las primeras entrevistas conmigo, la persona me cuenta un poco en qué anda. Yo le establezco y le comunico que es un espacio, que este es un espacio en donde se puede y se debe hablar de todo, de absolutamente todo, como les daba el ejemplo la otra vez del banquito inglés para hablar de cualquier cosa y tener free speech en ese parque inglés que no hice la tarea, todavía no sé cuál es, sigo diciendo que es el Hyde Park, no lo sé en verdad. Y una vez que tenemos eso establecido, que se puede hablar de todo, introduzco también a la noción de entrevistas preliminares. Bueno, vamos a tomarnos un tiempo. Si vos quisieras arrancar un tratamiento conmigo, tenemos que tomarnos un tiempo que nos sirve como trabajo preliminar antes de comenzar el psicoanálisis en sí. Ese trabajo sirve para dos cosas. En primer lugar, me sirve a mí, analista, porque para decirte y darte comunicaciones que te puedan servir de algo, todavía tengo que saber mucho de vos. Y esto es verdad. Uno tiene que saber mucho de la persona, uno tiene que meterse en la persona, uno tiene que ir de a poco empapándose del texto, del caso, del paciente, de lo que siente, de la persona, del alma de esa persona. Y eso lleva tiempo. Las entrevistas preliminares son para eso. Son también para que uno pueda preguntarse si la persona es apta, hacer una hipótesis diagnóstica y ahorrarle posiblemente al paciente un intento de tratamiento fallido o que no va a conducir a algún buen puerto. Segundo, es un periodo para que el paciente vea cómo uno trabaja, para que la persona que va a trabajar contigo sienta el vínculo, porque se tiene que sentir bien en el vínculo. Es decir, generar, por lo tanto, la primera meta, el vínculo de trabajo. Uno tiene que desear atender a la persona en cuestión. Recuerden esto. Uno no puede atender a quien no desea atender. ¿Cómo puede ser? Sí, porque esto es algo psíquico y la operación que vamos a hacer presta nuestro aparato psíquico, el aparato psíquico del analista, a fin de que esa operación se genere. Por lo tanto, no es como en medicina. El médico puede operar a un paciente que no le cae bien. El médico puede, el cirujano puede extirparle una noxa a un canalla, porque lo debe hacer, pero el analista no puede. No puede porque el ser del analista está en juego. Por favor, esto es fundamental, gente. Entonces, la primera meta del tratamiento es doble. Es para el paciente y es para vos como analista. Vamos de nuevo, entonces vamos a repasar qué dijimos hoy sobre entrevistas preliminares. Las entrevistas preliminares son fundamentales y si uno da bien los primeros pasos, entonces lo que sigue va a tener mucho mejor cuerpo, va a estar mucho mejor situado. Número 1, la persona es apta para el tratamiento. No todo el mundo es apto para el psicoanálisis. El psicoanálisis es una puerta entre muchas puertas, nos guste o no, les guste o no a los egos psicoanalíticos. El psicoanálisis es una entre muchas puertas. Segundo, hay que establecer una hipótesis diagnóstica, a ver qué tipo de trabajo vamos a tener que hacer ahí. No es lo mismo el trabajo con la neurosis que con la psicosis. Por favor, aquí de nuevo no estamos apelando a las estructuras de fantasía, como decíamos, de neurosis, psicosis y perversión, esas entidades que no existen, sino realmente a cómo está situado el sujeto a nivel de la defensa, a nivel psíquico. Está situado una modalidad psicótica. ¿Prevalecen más los mecanismos de orden psicótico o los mecanismos neuróticos? Eso nos va a dar la pauta de lo que podemos llegar a hacer o de qué tipo de trabajo tenemos que hacer. Ignacio Iglesias Colillas ya va a hablar mucho sobre la clínica de la psicosis. Por último, ¿cuál es la meta positiva de estas primeras entrevistas? Generar un vínculo. Por lo tanto, esto uno se lo tiene que comunicar al paciente al comienzo, decirle, vamos a empezar con un tiempo preliminar que anterior todavía, antes de iniciar el análisis propiamente dicho, que va a seguir las mismas reglas del análisis, va a estar atravesado por la regla fundamental. Yo te voy a ir preguntando un montón de cosas porque necesito empaparme de tu historia, saber de vos, y vos vas a ver cómo yo trabajo.
y en eso se va a ir produciendo el vínculo. Pensemos que el psicoanálisis bien realizado va a llevar a que la persona diga en voz alta cosas que no dijo en voz alta nunca en su vida. El vínculo tiene que ser muy fuerte y muy bueno, porque para bajar al infierno tiene que confiar en el guía. Bueno, gente, que esté muy bien, nos vemos la próxima. La próxima vamos con... ¿Con qué vamos la próxima? Bueno, vamos ya con regla fundamental. La otra va a ser cálculo sobre atención flotante. La otra va a ser sobre atención flotante. Luego hablaremos de analizabilidad. En fin, bueno, esto va a ser el paso a paso. Que estén muy bien, nos vemos pronto.